Sergio Massa supervisa la transición ordenada de todas las áreas de la gestión económica. El ministro encabezó una reunión con el Gabinete Económico y Productivo para coordinar y avanzar con la transición ordenada de todas las áreas de la gestión económica. Los secretarios informaron los avances realizados con los enlaces de transición de 5 áreas: minería, industria, agricultura, economía del conocimiento y energía. Las mismas ya iniciaron la transición con los equipos del presidente electo, Javier Milei. Fútbol. Barraca Central y Argentinos Juniors cierran la fase regular de la Copa de la Liga. El Guapo y el Bicho se enfrentarán en la 14ª y última fecha de la Zona A en la cancha de Huracán. El partido se jugará a partir de las 19, donde ejercerá su localía Barraca Central. Será arbitrado por Andrés Gariano y televisado por TNT Sports. Barraca Central y Argentinos Juniors fueron los peores equipos de la Zona A y comparten la zona baja con Arsenal, todos con 13 puntos. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Como todos los martes a las 10 de la mañana, estamos en Mundo en Clave. Antes que nada, hoy tenemos al Chino Román en los controles, no está Lali Grumeri, ya va a estar seguramente la semana que viene o la otra, se toma unos días. Al lado mío, Larry Levy, ¿cómo va? ¿Qué dice el señor Hugo Bullman? ¿Cómo está? Aquí estamos y acompañados, y vamos a estar acompañados luego por la audiencia de la radio pública de Marcos Paz, la 90.7. Vamos a estar acompañados también mañana por RPD Radio, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones. Y vamos a estar acompañados también por los oyentes de Radio Pista Urbana, ¿no? Ahí, justo es en Radio Pista Urbana, se meten en la página que www.pistaurbana.com.ar y ahí tienen un enlace, y si no también se pueden bajar la aplicación de Android, ¿sí? Bueno, ahí va a estar rotando también este programa al que le dedicamos cada semana a un país, a una región, a un conflicto. La semana pasada estuvimos hablando justamente de conflictos. Esta semana vamos a hablar de un país, la semana que viene vamos a hablar de un tema también sumamente interesante, pero lo dejamos para la semana que viene. Mientras tanto, hoy tenemos un país muy particular, donde, mira, que vaya sonando la música, porque esta música que está sonando la canta una mujer, y es uno de los lugares donde más importancia tiene el hip hop femenino, con letras que tienen en general mucha fuerza, mucho compromiso, ¿no? Ahí lo vas a escuchar. No es casual, es un país que tiene una tasa de 2,1 femicidios por cada 100.000 mujeres, es muy alta. Escucha. Entrego toda mi fuerza por mis seres queridos, aún estando viva, por dentro estoy tan muerta. Sueño que toca puerta y respondo enseguida. Entre la penumbra mi luz es la esperanza. A veces siento que el tiempo ya no me alcanza, y en la policía no puedo tener confianza. Si el gobierno y delincuencia son una sola alianza, por eso tomo la justicia por mi mano, porque pedir ayuda a la justicia es en vano. No voy a ser una más de las que se han callado. Yo ya no tengo miedo, he revolucionado. Soy la mujer que en este mundo nadie espera. Mi valentía incomoda, hasta les parece áspero.
también, aparte de tener esta música, también tienen una gastronomía muy especial, muy variada. Es chiquitito el país, pero igual tiene una gastronomía variadísima, diferente de otros países de la región, y tiene unos lugares turísticos preciosos también. Pero si les parece, mientras va sonando la música, ¿querés contar vos, Larry, dónde nos estamos yendo? Es difícil ser contemporáneo, Hugo, en los momentos de procesos de cambios civilizatorios como el que estamos viviendo. Es difícil visualizarlos y analizarlos en el mismísimo transcurso de los acontecimientos. Por lo general, es imposible anticiparse y predecir el curso de la historia. Y esas dificultades están marcadas por la incertidumbre, el desconcierto y los cambios bruscos de humor social, esos estados de ánimos colectivos problemáticos a la hora de explicarlos. Las guerras, los disensos inesperados y los enfrentamientos morales y conceptuales forman parte de ese menú que por lo general no es a la carta, sino forzado por las circunstancias. Son dietas inesperadas de platos de pocos nutrientes y un gran exceso de calorías. Estamos en medio de imperios en decadencia y liderazgos en ascenso, lo que parece anunciar roces inevitables y pujas insostenibles. Y en el medio, los actores de reparto con actuaciones algo disruptivas. Los Milei, los Trump, las Miloni y algunos otros constituyen, en apariencia, emergentes de tensiones en plena erupción. El país que nos ocupa hoy tiene como protagonista a un personaje disruptivo cuyo marco político es difícil de definir y es criticado desde la izquierda y desde la derecha con el mismo ahínco, aunque tampoco se le puede poner el corsé de tercera posición. Hablamos de El Salvador, en Centroamérica, un actor inesperado en una zona que no es inocua ni es intrascendente en la geopolítica, con un líder que mantiene una aprobación de más del 90% de la población después de haber asumido en 2019 la presidencia del país, y con un despliegue mediático desacostumbrado desde la época de la guerrilla de los 70. Bien, sí, un personaje muy interesante, ¿no? Singular. Muy singular. El otro día me decía un amigo en relación a las elecciones en la Argentina, que si no fuéramos argentinos sería muy interesante estar viendo todo el proceso, ¿no? Y es real, probablemente desde afuera se vea con gran curiosidad lo que está pasando o lo que pueda pasar aquí. No con el espanto que tiene el 44% y pico, 45% de la población, más, me imagino, algunos más de los que formaron parte del 55 el domingo 19. Estoy segurísimo, ¿no?, de eso. Pero segurísimo. En este país también, y es muy curioso lo del Salvador, porque nosotros, y esto lo conversábamos, Larry, el otro día, tenemos una mirada... vos definías bien con algunos conceptos, pero nosotros tenemos una mirada distinta en relación a algunas cuestiones, pero, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, y ellos tienen una mirada donde han vivido una cantidad de cosas que los lleva a pensar diferente determinadas acciones. Sí, que hizo las Nayib urgencias, ¿no? Bukele, Es decir, cómo ¿no? uno ubica las urgencias. Las urgencias, tal Sí. cual. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar un buen rato ayer con Oscar Martínez Peñate, que es doctor en Ciencias Sociales en El Salvador, es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado en la Universidad de Costa Rica y máster en Ciencia Política en Canadá. Con él conversamos largamente y tanto a Larry como a mí nos pareció muy interesante y nos parece bueno compartir este diálogo. Oscar, muchas gracias por atendernos aquí en Argentina
Estamos Hugo Gulman y Larry Levy. La primera pregunta es, ¿cómo está la situación política actualmente en El Salvador? Bueno, la situación política ahora se encuentra en una situación muy interesante porque estamos en periodo preelectoral, porque el próximo año se va a elegir al presidente, vicepresidente, diputados, consejos municipales y también diputados al Parlacen. Así es que ahora pues los partidos políticos están en contienda, son 13 partidos políticos los que están participando, 6 fórmulas presidenciales, tanto derecha como izquierda, y la situación de campaña electoral se lleva a cabo pues pacífica, muy normal, no han habido ningún altercado, ¿verdad? Los partidos políticos pues obviamente tienen la libertad de movilización y hoy pues está garantizada debido a la seguridad que hay en todo el país. Se pueden mover sin ningún problema, presentando sus ideas, ¿verdad? O sus planes o programas que tengan como fórmulas presidenciales o como diputados o alcaldes. Así que así se encuentra desarrollándose de forma pacífica y en normalidad la campaña electoral. ¿Y el favorito de Nayib Bukele? Sí, el favorito es Nayib Bukele. En la segunda semana de noviembre se realizó una encuesta por una casa de sondeo de Costa Rica que se llama Sid Gallup y le da el 93% de respaldo a Nayib Bukele. Si ese día a las elecciones, el 93% iba a votar por el presidente Nayib Bukele, lo cual significa que lo van a reelegir. Y eso fue antes de 2 eventos muy importantes para El Salvador, de la inauguración de la biblioteca más moderna de América Latina, ¿verdad? Y más grande de la región, que ha sido pues un boom para nosotros los salvadoreños. Y también pues antes de que se llevara a cabo el certamen de Miss Universo aquí en El Salvador, lo que quiere decir que estos eventos pues catapultan más el apoyo, casi llegando a un 100% del respaldo de la población. Es algo inédito aquí en El Salvador, ¿verdad? Y también en América Latina, que un presidente se vaya con ese apoyo casi del 100% y que no ha tenido el desgaste natural, pues que como nosotros sabemos muy bien, se da pues en otros países en caso de las presidencias. ¿Cómo se vive allí las críticas que recibe desde el exterior Bukele con respecto a los derechos humanos? Hemos visto imágenes en televisión de las bandas en la cárcel, la inauguración de la cárcel enorme, con el desfile, digamos, por llamarlo así, de las bandas, de los integrantes de las bandas, y lo que ha causado muchas críticas en el exterior. ¿Cómo responde el gobierno y la política a esas críticas desde el exterior? Sí, realmente no tienen mayor impacto, no es como que hubiera una campaña diciendo que Argentina queda en el Polo Norte, ¿verdad? Los argentinos saben que queda en el Polo Sur, ¿verdad? O sea, no tienen ninguna incidencia. Igual, la campaña de que aquí pues hay una dictadura, pues es sumamente desmentida por la población, porque la población circula a cualquier lugar del país y ahora resulta ser que ya es difícil reconocer si es de día y es de noche, porque la población sale igual, tanto de día como de noche. Acordémonos que El Salvador hace 4 años estaba de rehén por los grupos terroristas aquí en El Salvador, conocidos como maras. Controlaban el 80% del territorio del país y el 80% de la población, de que casi el 90% de la población pagaba extorsiones. Este país fue el país más violento del mundo, incluso aquellos que habían guerra, morían 40, 50 personas diarias, y ahora pues ha sido liberado, ¿verdad? Por la gestión del presidente Nayib Bukele y su comité de seguridad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Ahora el Estado controla el 100% del territorio del país. Entonces, decir lo contrario es cuando la gente lo vive a diario, ¿verdad? Hay un respeto. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que es muy importante de El Salvador que hace diferencia con América Latina. Al igual que en América Latina, aquí se tenía un sistema jurídico garantista de los derechos de los delincuentes, ¿verdad? El ciudadano, el víctima, no tenía derechos. Ahora aquí en El Salvador, por primera vez en la historia, se respetan los derechos de la gente honrada, decente, ¿verdad? Sobre las personas pues que cometen agravios contra los otros seres humanos. ¿Eso es lo que más se valora en cuanto a la imagen positiva o también hubo avances en lo económico y en otros ámbitos?
Claro, es que lo que pasa es que la inseguridad que se vivía aquí en El Salvador realmente, acordémonos que aquí, como les dije a ustedes, el 80% era controlado por los grupos terroristas. Entonces, aquí tanto las personas jurídicas como naturales pagaban lo que ellos le llamaban impuestos, que era una extorsión. Ellos cobraban porque el salvadoreño pudiera trabajar en empresa privada, porque pudiera trabajar en instituciones públicas, porque tuvieran negocios, porque tuvieran emprendimientos. O sea, y si no pagabas, te mataban, ¿verdad? O te secuestraban o violaban a tu hija. Y así, esa es una ley aquí que había aquí en El Salvador. Ahora ya el salvadoreño ya no paga esas extorsiones y estamos hablando de alrededor de $1.000 millones al año que se pagan extorsiones a la población salvadoreña. Ahora ese dinero pues ha venido a reactivar la economía, a dinamizar la economía, porque ese dinero ahora la gente lo usa para consumo, lo usa para reinvertir y además esta seguridad ha creado un boom de turismo aquí en El Salvador. El Salvador en América Latina es el que mayor, según la Organización Mundial de Turismo, es el que mayor crecimiento ha tenido en todos los países de América Latina y el cuarto en el mundo después de Qatar, Arabia Saudita, Albania. Entonces, la otra cuestión es la inversión que tiene el país ahora, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, aquí a Google, ya tenemos grandes empresas internacionales que van a venir aquí a invertir a El Salvador. Hace como unos 15 días tuvimos aquí el tercer encuentro de los bitcoins internacionales. Habían más de 1.000 inversionistas aquí en El Salvador. También eso ha venido a afectar el turismo. El Salvador nadie lo visitaba, era parte de las listas negras de los otros países y ahora es punto de atracción turismo. Hemos crecido más que Costa Rica, que Panamá y que otros países, ¿no? Entonces, eso ha permitido, pues, que haya una reactivación económica y también el país era expulsor de su población. El Salvador formaba parte del top 10 de países expulsores de sus ciudadanos. Resulta ser que ahora ya no forma parte de esa lista. Y aquí está dando un fenómeno muy interesante, que en lugar de que el salvadoreño se vaya, los que se fueron están regresando. Están regresando a retirarse aquí a El Salvador. Había la segunda, tercera generación de salvadoreños en el extranjero que no conocían el país. Entonces, incluso este día estaba escuchando una entrevista que le hacían pues al señor encargado de aduanas, aeropuertos y puertos, y ahora se registró el número 4 millones de personas pues en los aeropuertos. O sea que esto ha venido pues a beneficiar. Incluso hace como 3 meses, hizo una encuesta en el mundo de los países felices y resulta ser que El Salvador pues encabeza la lista, ¿no? ¿Y cómo no van a estar felices si ahora hay libertad de expresión, de movimiento? El Salvador ha estado prácticamente en guerra. Pasamos una década en que el conflicto militar, luego 30 años de maras, entonces hoy la gente se siente realmente liberada, ¿no? ¿Cómo se vive en la oposición, en Arena y en el Frente Martí, este éxito, como vos lo comentás, de Bukele? Bueno, realmente desde 2021, que fueron las elecciones para diputados, la ciudadanía salvadoreña le dio la mayoría calificada al partido Nuevas Ideas, que es el partido de Nayib Bukele. Y estos partidos que históricamente fueron grandes, Arena y el FMLN, prácticamente quedaron invisibilizados, o sea, son insignificantes en la aritmética legislativa. ¿Y cómo lo toman ellos? Bueno, ellos tienen una posición de oponerse a todo, ¿verdad? Oponerse a todo. Y esto pues ha venido más a afectarlos porque según las encuestas, tanto nacionales como regionales e internacionales, nos dicen que estos partidos van a desaparecer en las próximas elecciones, ¿no? Pero no obstante, tratan de desacreditar al gobierno, incluso a la misma población, ¿no? La tratan de forma peyorativa. Y me parece absurdo porque deberían de estar haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Estar apoyando los éxitos, tratar con respeto a la población para ganar algunos votos, ¿no? Pero tienen una situación absurda. ¿Cómo es el vínculo de El Salvador con los países vecinos? Bueno, es excelente. El Salvador se lleva muy bien, no es enemigo de ningún país. Incluso durante la pandemia, El Salvador mandó miles de vacunas a Honduras. Ayudó a través de la pandemia a Costa Rica en desastres que han habido. Por ejemplo, en Guatemala se ha apoyado con toneladas y millones de dólares a nuestros hermanos guatemaltecos. O sea que nos llevamos tan bien
que el año pasado se hizo, ya va a ser casi un año, se hizo una encuesta a nivel de Centroamérica y se puso a Nayib Bukele, se puso a los principales dirigentes políticos de los países, de quién podía ser presidente, y pusieron a Nayib Bukele. Y las personas de los países, de los 5 países de Centroamérica, votaron por Nayib Bukele, que no es salvadoreño, que no participa en política de Centroamérica. Entonces ese es un bello ejemplo para decir que estamos muy bien a través de ciudadanía, ¿no? En nuestro programa ponemos el acento en las relaciones internacionales, en la geopolítica. ¿Cómo se lleva El Salvador con China, Rusia, Europa? ¿Cómo es la relación de fuerza, no? Bueno, en el 2019, cuando Nayib Bukele toma posesión, hubo un distanciamiento con Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha estado acostumbrado en toda la América Latina, con excepción de Cuba, ¿verdad? Y tal vez de Cuba, digamos, ¿verdad? Y de Nicaragua. Estados Unidos ha estado históricamente interviniendo a través de sus embajadas, poniendo ministros, quitando ministros, exonerando de delitos a personas, etcétera, etcétera. Entonces aquí en El Salvador quisieron hacer lo mismo que habían hecho históricamente con los demás partidos de Arena, el FMLN. Nayib Bukele dijo que no recibía órdenes, y como Estados Unidos se puso enojado, pues el presidente Nayib Bukele hizo público los WhatsApp que la embajadora Jake Mains le enviaba a Casa Presidencial, donde le decía a quién poner de ministros, a quién perdonar por delitos, ¿verdad? Lo hizo público. Y entonces Nayib Bukele le dijo, si ustedes continúan, yo puedo continuar. Entonces se dio un alejamiento en donde Estados Unidos se puso a apoyar financieramente a la oposición aquí en El Salvador. Estuvo en contra. Pero resulta ser que se ha demostrado, que quedó demostrado, nosotros no somos imperialistas, pero tenemos autodeterminación y soberanía en El Salvador. ¿Y Estados Unidos tuvo algún tipo de sugerencia, injerencia, participación en cuanto a las luchas que llevó adelante Bukele con las maras? No, cero, ninguno. No se recibió ningún centavo, ni tampoco ningún especialista de Estados Unidos ni ningún país en el mundo. Esto es hecho en El Salvador por salvadoreños y para salvadoreños. Es más, en Estados Unidos, a principios de este año, reunió a los principales especialistas en terrorismo a que el ministro de Justicia de salvadoreño les fuera a dar cátedra de cuáles son el éxito de las estrategias contra la lucha contra el terrorismo. Y para terminar con las relaciones internacionales, resulta ser que la injerencia fue directa, pero resulta ser que ahora es exactamente lo contrario. Ahora Estados Unidos está acompañando el proceso porque se ha dado cuenta que se respetan los derechos humanos, que es un sistema democrático, que ya no se expulsan salvadoreños, miles. Aquí salían caravanas de miles de salvadoreños a pie hasta la frontera, y eso ya no sucede. Entonces ahora es exactamente lo contrario. El gobierno de Estados Unidos está respaldando y apoyando este gobierno. También quisiera mencionar con el caso de Europa, ¿no? Europa en un principio quería que El Salvador tomara posición con Estados Unidos y la OTAN, y El Salvador les dijo, no, nosotros somos un país de paz, no nos vamos a meter en otro conflicto. Y entonces la Unión Europea se puso grosera, quitándole a cooperación internacional a El Salvador, pero El Salvador se mantuvo firme haciendo uso del derecho de la autodeterminación, ¿verdad? Y la soberanía. Entonces resulta ser que ahora la Unión Europea está trabajando de la mano con El Salvador porque no respetan, ya tenemos esa relación horizontal. Con China también lo mismo, ¿no? Con China ha tenido una participación aquí en El Salvador muy interesante de cooperación, ¿verdad? De grandes proyectos, sobre todo de infraestructura, ¿verdad? Nosotros aquí en El Salvador tenemos excelentes relaciones con China, tenemos con Rusia, pero haciendo pues sin hacer publicidad, de una posición neutral, de una posición pacífica y de respeto de la autodeterminación y la soberanía. En este año se llevó a cabo la reunión en Europa del Comité de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Entonces podíamos analizar ahí los comunicados que Josep Borrell, ¿verdad? Encargado de relaciones internacionales, tenía incluso con Argentina, tenía con otros países, pero cuando llegó el caso de El Salvador, se notaba la diferencia, ¿verdad? Nos trataba así como nosotros los tratamos a ellos, ¿verdad? Ya no en una relación vertical,
de que nos vengan a decir qué tenemos que hacer aquí en El Salvador. Ya nadie nos dice ni permitimos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o no, o dejar de hacer. Oscar, ¿cuál es tu mirada sobre la Argentina? Bueno, aquí en El Salvador, al igual que ustedes en Argentina, pues reciben poca información de El Salvador, ¿no? Pero aquí en Argentina, aquí en El Salvador, pues estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en ¿cómo se llama? En Argentina. Nosotros creemos que un Milei es un Milei diferente al de la campaña electoral y otro diferente ya en el gobierno, es decir, ya en la realpolitik. Por ejemplo, él dijo que no iba a tener relaciones con China, con Rusia. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿verdad? De comercio internacional que tienen. ¿Y eso qué significa? Significa miles de personas en desempleo, ¿verdad? De aumentar la pobreza, de aumentar la inflación. Entonces yo no creo, igual que el discurso que puso con el Papa, ¿no? Entonces hemos visto que la relación, pues, tiene que moderarse realmente, ¿verdad? Nosotros creemos que se va, al menos personalmente, que se va a regular, que se va a modular, ¿verdad? Y que van a hacer cambios interesantes. Es decir, porque ya en América Latina se llegó al hartazgo ya de los partidos tradicionales, de la corrupción, y ya la gente realmente está esperando algo nuevo. Y sí, a nivel internacional, como ustedes, pues, obviamente están bien informados, ¿verdad? Se ponen al mismo nivel a Milei, se pone al mismo nivel Donald Trump, ¿verdad? Y Nayib Bukele. Pero yo quiero hacer una aclaración. Aquí este gobierno no es de derecha. Este gobierno no es de izquierda. Es más, este gobierno practica más mensajes con hechos que con discurso. Aquí durante la pandemia se priorizó al ciudadano y no a la gran empresa. Aquí la prioridad es el ciudadano, no el capital, no la oligarquía, no los intereses de otros países, ¿verdad? Y no es como en los modelos neoliberales, que la prioridad es la gran empresa. No, aquí no, es diferente, ¿no? Entonces, en algún lugar lo hacías, vos sos doctor en ciencias políticas, seguramente habrás estudiado a Perón. ¿Lo asociás de alguna manera con lo que fue Perón? Sí, en alguna manera sí, porque bueno, Perón fue un dirigente, ¿no? Fue un dirigente que se le cataloga como populismo, pero entre las ciencias sociales y especialmente entre la ciencia política, acordémonos que el populismo puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Entonces, y se dieron grandes cambios en Argentina, ¿no? Y Argentina fue el orgullo de América Latina, tuvo un gran crecimiento, ¿no? Y también así fue como los argentinos se volvieron orgullosos, ¿verdad? Oscar, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Nos resultó francamente muy, muy ilustrativa para conocer un poco mejor algunas cuestiones que realmente se desconocen, ¿no? Sobre El Salvador. No, el agradecido soy yo y estoy a las órdenes. Cuando ustedes quieran, pues con muchísimo gusto pueden contar con mi ayuda. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. ¿Qué es esto, Larry? ¿Sentiste ruido? ¿Sentiste ruido? No sé, a ver qué puso el chino Román. Sí. Me estoy sirviendo agua.
A ver, ahí está empezando a sonar. Hay mucho ¿Es rock. heavy metal esto? ¿Rock? ¿Heavy metal qué es? Sí, esto es rock pesado y hay mucho de esto y con mucha energía y mucha cosa, a ver, muchas calaveras, mucha esa cosa onda densa, pesadita, sí, ¿viste? sí, de heavy metal. Lo que podemos hacer es un programa, No es para aparte del programa, podemos hacer un programa de música puntual de cada uno de los países, ¿no? Eso estaría bueno. No es la música apacible para escuchar una tarde mientras bueno, lees. El Salvador no debe ser apacible, me parece. Probablemente, ¿no? Ahí esto se llama 88, Hammer of God. El martillo de Dios. El martillo de Dios. Interesante la entrevista, me parece que lo que sí. Martínez Peñate expresó de algún modo es lo que dejó entrever es la alta aceptación que tiene Najib, no sé cómo se pronuncia, él dice Naif, para mí es Najib, porque Najib es un nombre árabe, Najib Bukele, que me parece que de alguna manera tener el 93% de aprobación popular no es gratuito ni es una maniobra, no parece ser una maniobra propagandística que lo haya llevado a esos niveles de aceptación. Sí, tiene que haber resuelto algunos de los problemas más urgentes de El Salvador, y eso tiene que ver con las imágenes que se vieron a nivel mundial de el apresamiento y el trato a los presos, que fue criticado por falta de condiciones de derechos humanos, ¿no? Con respecto al encarcelamiento y el tratamiento en la cárcel de los detenidos de las bandas, de las maras, de las famosas maras. Pero hay un número interesante, no sé si lo hablaremos ahora o lo hablaremos después cuando tirás datos duros, pero hay un número interesante que vos tenés en relación a cuestiones de seguridad, de inseguridad, donde nosotros vemos que en nuestro país absolutamente diabolizado no solo el tema del garantismo, de ciertos jueces garantistas, sino desde los medios de comunicación. Sí, nos hizo ruido cuando dijo garantismo, cuando Martínez Peñate nos hizo ruido, pero porque nosotros aquí en la Argentina la derecha es la que generalmente critica por el garantismo, porque salen fácil los detenidos por delitos. El problema es la urgencia. Pero claro, hay un número que vos comentabas fuera del aire, que eso da pauta de por qué digamos, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, más allá de justificar o no justificar, ¿no? Mirá, los datos dicen así, que el índice de criminalidad de El Salvador experimentó una importante disminución en los últimos años. En 2022 la tasa de homicidios se situó en 7,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde el 2014. Esto representa una reducción del 54% con respecto a 2015, cuando la tasa alcanzó el máximo histórico de 102,1 asesinatos por 100.000 habitantes. 102,1 por cada 100.000. Bueno, ¿y cuánto es lo que hay en Argentina? En la Argentina, en 2022 la tasa de homicidios se situó en el 4,2 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde el 2007. 25 veces menos. 25 menos. Esto representa una reducción del 20,4 con respecto al 2021, cuando la tasa alcanzó su máximo histórico, que era de 5,37. La diferencia entre un país y otro, las máximas y las resueltas, son enormes, es una diferencia enorme. Estamos hablando de 102 como máximo por cada 100.000 habitantes en El Salvador, y en la Argentina estamos hablando de 5,37 de máximo histórico, una diferencia enorme. Hablaba de mafia instalada, que vos salís de tu casa y te cobran peaje. Y te cobran peaje para no matarte, para no atacar a tu familia, ¿no? Digamos, es una situación muy compleja. Cuesta mucho decir yo la justifico, no la justifico, pero comprendo. Y esa exhibición de los presos ahí marchando en medio del claro, no, eso no, bastante, obviamente. Es bastante contradictorio con los derechos humanos. Lo que pasa que también la urgencia, yo pienso en la urgencia, no estoy justificando nada,
realmente no puedo justificar nada. No. Pero si vos salís de tu casa y todos los días tenés que pagar un peaje para entrar y salir, y por ahí te afanan el celular todos los días y tenés que reponerlo, no te alcanza. Cuando te pasa eso, vos querés una solución, y el que te dé la solución, lo que sea, que sea la solución, vuelvo a decir, la apoyás, ¿no? Y en este caso me parece que es eso. El 93% de aceptación a nivel público no es una casualidad ni una maniobra. ¿Te parece que recorramos un poquito el mundo? Vamos a mirar algunas noticias de qué pasó en otros lugares. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi manifestó su predisposición a desmilitarizar el territorio de un futuro Estado palestino y destacó la posibilidad de desplegar fuerzas militares extranjeras para garantizar la estabilidad en la región. El líder egipcio expresó que un Estado palestino desmilitarizado podría convertirse en una garantía de seguridad tanto para los palestinos como para Israel. Entre las opciones para un despliegue de fuerzas militares extranjeras propuso las tropas de la OTAN, tropas de la ONU o unidades militares árabes o Estados Unidos. Jamás, el grupo Jamás, rechazó la declaración de manera categórica. Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, embarcó rumbo a Dubái, Emiratos Árabes, donde participará en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Clima COP28, pero antes hará una escala en Riad, capital de Arabia Saudita, y en Doha, la capital de Qatar. El mandatario tiene interés en captar inversiones de fondos de los países del Golfo Pérsico para obras de infraestructura del llamado Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento, como fuerte apuesta del gobierno brasileño para generar empleos e impulsar la economía. A la vuelta, Lula hará una escala en Berlín, donde firmará cerca de 20 acuerdos bilaterales, la mayoría de ellos sobre medio ambiente y desigualdad. Corea del Norte advirtió que ejercerá sus derechos soberanos para monitorear acciones enemigas luego del lanzamiento de la semana pasada de un satélite de reconocimiento para monitorear a Estados Unidos y sus aliados, informó un medio estatal. También trascendió que las Fuerzas Armadas de Pyongyang, es difícil pronunciar, la capital de Corea del Norte, trabajan en la restauración de algunos puestos de guardia demolidos en la frontera con Corea del Sur. El dispositivo por Corea del Norte entró en la órbita según lo previsto y transmitió fotografías, aunque funcionarios y analistas de defensa de Corea del Sur dijeron que sus capacidades no fueron verificadas de forma independiente. Rusia nunca tuvo planes agresivos para expandirse hacia Europa. Así lo aseguró el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, respondiendo a las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, que aseveró que si Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania, Moscú ganaría y luego atacaría a los países bálticos, Polonia y otros estados vecinos. El canciller ruso dijo que Rusia se vio obligada a lanzar su operación militar especial en Ucrania porque el régimen neonazi de ese país, tolerado por Occidente, se ha dedicado a exterminar todo lo ruso, y agregó que el régimen neonazi ucraniano fue utilizado como una herramienta para provocar una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla en interés de Occidente. Esto lo afirmó el canciller Lavrov. Y cerramos con que el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense Dwight Eisenhower, que forma parte del grupo de ataque de la Armada estadounidense, entró en aguas del Golfo Pérsico atravesando el estrecho de Hormuz. El objetivo de la presencia del segundo grupo de portaaviones norteamericanos en el Golfo Pérsico es garantizar la seguridad de la navegación, seguir de cerca la situación en Medio Oriente y actuar como elemento disuasivo ante posibles amenazas a Israel. En tanto, su aliado Israel expresó su confianza de que en caso de una alarma, Estados Unidos estaría dispuesta a utilizar sus portaaviones para neutralizar la amenaza potencial. Bien, y volvemos a El Salvador. Y, ¿sabes, Larry? Mira, te puedo nombrar algunas comidas. Por ejemplo, dale, unas hojuelas, unas canoas de plástico, el chilate, buñuelos con miel, sopa de cangrejo, empanadas. ¿Empanada tienen? Sí, pero norteñas, ¿sabes qué? Salteñas. Yo te digo, gallegas. Es una comida para ellos que se come como merienda, ¿no? Junto con el café.
comen las empanadas. Empanadas de membrillo puede ser. Pero no, mira, escucha esto. Se elaboran con una masa hecha a partir de un puré de plátanos maduros, con los que se hacen las tortillas redondeadas y rellenas con frijoles molidos, que luego se fríen en abundante aceite. Al estar bien doraditas, se espolvorean con azúcar o se comen así, tal como salen de la sartén, ¿no? A eso le llaman empanadas, a diferencia de nosotros. Habría que hacer un tour gastronómico, sí, por todo el mundo. Y tenés las enchiladas, el arroz negrito, el gallo en chicha. ¿Cómo es eso? Gallo en chicha. El gallo en chicha es una receta de la cocina tradicional salvadoreña, ¿no? Que es para celebrar nacimientos de chicos, graduaciones, para eventos importantes. Lleva carne de gallo o de pollo que se cocina en una chicha que está preparada con piña, ¿no? Incluidas la pulpa, incluido todo, con plátano también, con maíz y una panela dulce, que es lo que le da un sabor muy fuerte y muy característico. Es muy variada la comida salvadoreña. Mirá que en toda la zona, en la región o cercano, ¿no? Hemos tocado varios países a lo largo de este año. Y este es uno de los lugares donde la comida es más variada. Hay otra que se llama el atol. Los atoles son una de las comidas típicas del Salvador y hay diferentes tipos. Son espesos, se toman calientes, se preparan a base de elotes, semillas de marañón, maíz tostado y piña. Y el más famoso de todo se llama atol yuco, que es elaborado a partir del maíz que se fermenta, el agua y aluyaste, que es un polvo obtenido al moler las semillas del ayote. Yo de solo escucharte me dan ganas de ir al diccionario, porque no entendí de qué se trata. Pero bueno, a ver, vamos a algunos datos también que tienen que ver con el país. Limita con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua, Océano Pacífico por otro lado, el Golfo de Fonseca, y tiene además 9 islas. Es una de las divisiones que evidentemente los imperios han logrado para fragmentar América Latina, ¿no? Es decir, no es otra cosa que eso. Pequeños países manejables que sirven como asiento de fuerzas militares que pueden controlar la zona. Caso de El Salvador, un país pequeño con 21.000 kilómetros cuadrados. Casi nada, diría yo, comparado con los 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Argentina. Con una población de apenas llegando casi a los 7 millones de habitantes, nosotros tenemos 46. El 70% de la población es católica, el otro 20% curiosamente es protestante. Además de un 10% de otras religiones que tendrán que ver también con las cuestiones naturales aborígenes de la zona. Es una república democrática como a imagen y semejanza de todas las repúblicas de América Latina. Lo que sí tiene un gran conflicto con la migración, que de alguna manera, lo decía Martínez Peñate, a quien entrevistamos, que se está resolviendo, es decir, ya no hay tanta emigración, ¿sí?, que con el camino hacia Estados Unidos, pero que de todas maneras sigue siendo uno de los problemas, ¿no? Establecer una economía que dé trabajo a todo el mundo. Todavía los salarios son bajos. Tengo algunos números importantes como para dimensionar de qué estamos hablando. La deuda externa de El Salvador ronda los 14.700 millones de dólares. Imagínate la de Argentina, casi 420.000 millones de dólares, una diferencia importante. No sé si refleja en sí mismo la cantidad de habitantes, lo que sí refleja es la escasa industrialización de El Salvador, ¿sí? Un país eminentemente agrícola y apícola también. El porcentaje de la deuda externa con respecto al PBI ronda en El Salvador 58%, la nuestra está ya en el 98%. El PBI anual en dólares per cápita, estamos hablando de 26, no per cápita, el PBI anual es de 26.200 millones, el nuestro es 480.000 millones. Ahora sí, el PBI per cápita es de en El Salvador 3.853 dólares, mientras que en Argentina es de 10.400. Sí, una diferencia sustancial, ¿no? El ingreso anual en dólares per cápita, y esto acá tenemos algunos problemas para establecer lo nuestro, pero digamos que a valor MEP estamos
En el caso de El Salvador, $4.238 de ingreso per cápita en dólares anual. En la Argentina, 9.700. Exportaciones, no vale la pena estos números porque en realidad reflejan la diferencia de tamaño, pero sí cuál es el resultado de la balanza de pagos. Y eso nos da de algún modo ese balance, el nivel de transacciones. Ellos deben, es decir, en realidad tienen una balanza negativa de $4.200 millones de dólares, nosotros tenemos 10 veces más, $42.000 millones de dólares de desequilibrio entre la entrada y la salida. Curiosamente, la inversión en salud con este nuevo gobierno de Bukele es el 9,1% del porcentaje del PBI, en la Argentina es el 9,2%. No estamos tan desiguales. Lo que sí estamos desiguales, curiosamente, es la inversión en educación, que para ellos es del 6,6% del PBI. Nosotros estamos en el 4,3%, con un proyecto de llegar al 6%, que fue, este gobierno lo había anunciado. Todavía no lo vamos a poner en práctica y seguramente con el nuevo gobierno tampoco, ¿no? Que va a privatizar la economía. Podemos y va a poner un signo de interrogación. Sí, es enorme, un signo gigante, ¿sí? Del tamaño del obelisco. Bueno, a ver, ¿cuánto cuesta un litro de leche en El Salvador? El doble que acá. Acá está en 75 centavos de dólar, allá está 1,50. ¿Cuánto es el costo de un kilo de harina? Curiosamente, allá 50 centavos y acá 1,25. Es decir, estamos invertidos, ¿no? Leche y harina. Una bebida cola de 354 centímetros cúbicos, que también es una forma de medir la economía. Allá cuesta $1, aquí $1.95. Costo en dólar de un litro de vino. Bueno, en $1.95 cuesta aquí. Y sí, si vos haces a dólar MEP, sí. Mirá. No a dólar oficial, no a dólar blue, a dólar MEP, que es de alguna manera, que es cierto, cuando los empresarios tienen que tomar el costo, lo toman en dólar blue. Claro. Cuando tienen que tomar, eso como cobrártelo. Como costo, el dólar MEP. Como venta, el dólar blue. Ya sabemos de qué estamos hablando. Empresarios buena gente no son. Un litro de vino, allá $5, aquí $3,20. Y una cosa nueva que traté de investigar, no sé cuánto fidedigno puede ser porque es promedio y los sistemas de transporte son diferentes, pero nos da que estamos equilibrados en el costo del transporte por kilómetro cuadrado en promedio. Es cierto que en Mar del Plata un boleto cuesta, no sé, 350 pesos o 250, ayer escuché, en Buenos Aires cuesta 80, pero vamos a establecer un promedio. Y ese costo de transporte urbano por kilómetro asciende a 25 centavos de dólar en El Salvador y a 25 centavos de dólar aquí en la Argentina. Eso como para dar una idea de los números duros, ¿sí? Después, si querés, hablamos de las relaciones con los demás países, pero supongo que vos tenés algún dato que ilustre la comida, por ejemplo, la música, no sé. A ver. Bueno, es interesante lo que te contaba al principio del programa con el hip hop, porque a diferencia de lo que pasa en muchos otros países de los que hemos recorrido a lo largo de este año, donde la mayor cantidad de intérpretes eran varones, acá hay una gran cantidad de intérpretes mujeres. Y esto nació, de alguna manera, en 2015, porque apareció una iniciativa de juntar raperas para hacer una canción. Y al reunirse y conversar entre ellas, descubrieron de que sufrían cosas muy parecidas, ¿no? Para llegar a tener un espacio dentro de la cultura. Bueno, pensaba aquí que está el movimiento que se llamó al principio Tango Hembra y luego cambió el nombre Tango Transfeminista Hoy, donde un grupo de mujeres también luchaban para tener mayor espacio en los escenarios, mujeres digo englobado, ¿no? Pero luchaban por tener mayor espacio ante las compañías discográficas, ante las secretarías y ministerios de cultura para tener mayor espacio y protagonismo en los festivales, etcétera, ¿no? Bueno, esto surgió más como un modo de protesta, pero claro, con un género musical
que está en el mundo entero, que ha estallado con mucha fuerza y quizá pudo tener un poco más de protagonismo. Hay que considerar que en América Latina, sobre todo en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, el patriarcado es muy fuerte históricamente, ¿sí? Hay una estructura de patriarcado muy fuerte y que el lugar de la mujer siempre fue secundario absolutamente. Por lo tanto, es una buena revolución aquello de que estén escuchando... Curiosamente también lo es aquí el tema del patriarcado, y curiosamente, porque uno lo piensa en el tango, ¿viste? Y todas las famosas frases pedorras de que el tango es macho, que no sé, todas cuestiones, ¿no? Sin embargo, el rock también tiene muchísimo más machismo. Algunos dicen que mucho más que en el tango, ¿no? Y que les cuesta más el espacio. Pero bueno, nos estamos viniendo a la Argentina cuando en realidad estamos en El Salvador. Y El Salvador, de paso, te podría decir, que si querés te lo digo ahora, o si tenés más datos, Tengo datos que es interesante porque como tiene una importancia geopolítica, digamos, relativa a El Salvador, porque por el lugar en que se encuentra y de dominio, digamos, de la situación de Panamá, el cruce de los barcos, etcétera, tiene una cercanía y puede constituir un asiento importante en el mundo de la geopolítica, las relaciones del Salvador con China. Vamos por ahí y después, a mí me gustan los placeres, así que después te hablo de turismo. Bueno, las relaciones entre El Salvador y China son nuevas, se establecieron relaciones diplomáticas recién en 2018. ¿Sí? Y como siempre, y la condición fue romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. Eso lo puso China como una de las condiciones. Y bueno, El Salvador rompió relaciones con Taiwán. A partir del gobierno de Bukele, la decisión de establecer un intercambio económico que favoreciera a El Salvador, y bueno, los chinos no son tontos, los chinos están construyendo su ruta de la seda, su sendero para hacerse de los insumos básicos para seguir siendo la potencia económica que es, y financió ahí infraestructura, puentes, puertos y carreteras. Se ha constituido en un socio importante para El Salvador. Las relaciones con Rusia también son relativamente nuevas a partir de la caída de la Unión Soviética. Antes no había relaciones, y a partir del 91, después de la disolución de la Unión Soviética, también hay algunos proyectos en conjunto, pero un poquito menos importante que lo que se desarrolla con China. No obstante, en este año, Nayib Bukele visitó Rusia, se encontró con Vladimir Putin y bueno, firmaron acuerdos de cooperación en el ámbito de la inversión, del comercio y también de la seguridad. Con la Unión Europea, lo contaba Martínez Peñate, hay una relación que ha mejorado, ha madurado e intenta ser de igual a igual. Ser de igual a igual con los europeos es difícil. Nos ¿no? Ha costado a nosotros que constituimos el Mercosur. Imagínate en Centroamérica hay países que tienen un peso específico relativo mucho más bajo que el nuestro, ¿no? Y las perspectivas con Europa no son malas en cuanto a la colaboración y se plantean con algunos desafíos que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con la violencia, con la economía menos, con la economía mucho menos. Por supuesto que, como dijimos antes, El Salvador es uno de los países mayores exportadores a Estados Unidos, es su primer cliente, digamos, ¿no? Su primer socio comercial, al que le exporta café y azúcar, pero también lo hace con otros países, no solamente con los vecinos, sino con Europa. No obstante, quiero decir algo, lo que decíamos antes, los países vecinos tienen una muy buena relación, lo dijo Martínez Peñate también en la entrevista, tiene una excelente relación con los vecinos a partir de haber roto con el bipartidismo de Arena y el Frente Martí de Liberación Nacional, ¿sí? Que en realidad no aciertan ahora a hacer pie en la política, como dijo él, las aritméticas políticas no les dan. Con la Argentina, vamos, hay un dato que me encanta porque lo tengo que corroborar, lo voy a tirar al aire con cierta irresponsabilidad periodística, pero hay que confirmarla, no tuve oportunidad de confirmarla, tendría que haber llamado a Cancillería a ver si me podían brindar la información. Dicen que en la Argentina hay 200.000 salvadoreños. La verdad que lo pongo en duda porque no los escucho, no los veo, no he tenido oportunidad de hacer contactos, pero es una estimación que encontré un dato en internet. Uno googlea algunas cosas más allá de recurrir a
a datos fidedignos, a ver qué pasa con esto o con lo otro. Bueno, encontré que en la Argentina hay una importante comunidad salvadoreña. Las relaciones con la Argentina son pocas, pero son buenas, amistosas, no hay conflictos, hay un buen intercambio cultural. En el área económica también hay una buena relación bilateral. Nosotros le exportamos mucho más de lo que ellos nos exportan a nosotros. Por supuesto, viene azúcar y café de El Salvador. Nosotros algo de maquinaria agrícola, ¿sí? Y algo de know-how industrial, más que nada, hacia El Salvador. El intercambio igual es un intercambio en valores muy, muy chico. Estamos hablando de $200 millones, casi nada. Pero bueno, para ser un país de las características de El Salvador, con poca población, no está mal si tuviésemos estas cifras proporcionales de exportación a todos los países, ¿no? Lo que cuesta. Más o menos esos son los datos duros que pudimos establecer entre El Salvador y el mundo. Qué interesante. El café salvadoreño, yo tuve oportunidad de probarlo y es riquísimo. Es de los que dirían, bueno, a mí me gusta el café fuerte, ¿no? Un café, los que, viste, cuando dicen con mucho cuerpo, te lo quieren definir, no sé si es con cuerpo o no. Es fuerte y a mí me parece sabroso. Déjame hacer una aclaración. Sí. Un oyente que nos sigue, fanático nuestro, me está diciendo que en Junín de los Andes el colectivo de línea es gratis. Es decir, bueno, hace el promedio de los 25 centavos, ¿no? De dólar. Pero es interesante cómo las localidades pequeñas son mucho más solidarias con sus habitantes que las hostiles ciudades grandes, ¿no? Pero bueno, como dato es importante, yo no lo sabía. Gracias a nuestro oyente. Hay un lugar muy lindo, que es un bosque, que se llama el Parque Nacional El Trifinio. Es Parque Nacional desde 1987 y el punto más alto es el que se llama Trifinio, justamente que allí convergen las fronteras de El Salvador, Honduras y Guatemala. Bueno, hay muchos senderos para recorrer, hay muchos lugares en El Salvador para hacer trekking, para recorridas. En algunos lugares las recomendaciones son ir con guía, porque bueno, yo no sé si tiene que ver con alguna cuestión de la seguridad misma, de la que hacíamos referencia hace un rato, o si tiene que ver con alguna cuestión de la fauna del lugar. Es muy probable también que tenga que ver con eso. Remarquemos, ¿no?, esto que estás contando, más allá de los paisajes, que, como dijo Martínez Peñate, se llegó al vuelo, al turista o al pasajero 4 millones en este año, lo cual habla de la expansión de la industria del turismo en El Salvador, a raíz de la cierta situación de tranquilidad con respecto a lo que eran las maras, ¿sí? Es decir, vuelvo a decirlo porque es un tema conflictivo para analizarlo, pero es un tema que hay que tocarlo, ¿no? Sí. Después hay un lugar que se llama La Palma, que desde hace más de 30 años su población se dedica más que nada a cuestiones relacionadas con la artesanía, ¿no? Y con la artesanías decorativas, fundamentalmente, ¿no? Hay muchos lugares, hay mucha playa también, hay muchos lugares históricos, mucha cultura maya, en muchísimas de las ciudades, de los puntos turísticos. Me convenciste, me voy a sacar el pasaje a El Salvador. Nos vamos yendo, Larry. ¿A El Salvador? Nos vamos yendo, sí, por supuesto. El Salvador y Escalabrini Ortiz, acá cerquita. Hay un barcito. Eso en Palermo, bueno. Chino Román, muchas gracias ahí en los controles. Larry, nos reencontramos la semana que viene. A toda la audiencia de Caput, por supuesto, de la radio pública de Marcos Paz, por supuesto, de RPD Radio, la FM 97.5 de Oberá, y de Radio Pista Urbana, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, escuchando cada semana Mundo en Clave. Nos reencontramos.
Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Milei mantendrá hoy reuniones con el FMI, la Casa Blanca y el Tesoro estadounidense. El presidente electo visitará hoy Washington, donde mantendrá una serie de reuniones protocolares para explicar el plan económico, ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación. En la comitiva viajaron el posible embajador de la Argentina en Estados Unidos, Gerardo Berthein, Mark Stanley, actual embajador de Estados Unidos en la Argentina, y la jefa de campaña, Karina Milei, hermana del mandatario electo. Además, estaban presentes el exministro de Finanzas del macrismo, Luis Caputo, posible jefe de gabinete de Milei, Nicolás Pose, y Santiago Caputo, asesor de Milei y calificado por él, tras el triunfo electoral, como el arquitecto de la victoria de La Libertad Avanza. Economía. El consumo de energía eléctrica aumentó 2,3% interanual. El dato surge de un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico que dio cuenta de que la demanda residencial pasó a representar el 43% del total. Octubre presentó un ascenso de la demanda de la energía al alcanzar los 10.453 gigavatios hora, con temperaturas levemente superiores a las registradas el año anterior. La entidad recordó que en el primer trimestre, con temperaturas que superaron los promedios históricos para esa época del año, hubo 3 aumentos más significativos, con alzas interanuales del 4,1% en enero, 12,7% en febrero y 28,6% en marzo. Río Negro. Una mujer conducirá por primera vez la jefatura de policía. Alberto Bretilnec, gobernador electo en Río Negro, informó hoy que por primera vez en la historia de la provincia, la policía de ese lugar será conducida por una mujer. La comisario mayor Mari Carmen Carrizo será la jefa de esa fuerza de seguridad provincial a partir del próximo 10 de diciembre.